La lluvia caía como latigazos sobre el valle de ceniza, empapando la tierra árida donde los esclavos trabajaban hasta que sus manos sangraban. Naira había aprendido desde niña que el dolor era el único idioma que los poderosos entendían, y esa noche, mientras corría descalza por el camino de piedra con el corazón desbocado, supo que su cuerpo estaba a punto de pronunciar su última palabra. Había huido de los establos donde dormía junto a otras 12 almas olvidadas, impulsada por la desesperación de una fiebre que la consumía desde hacía 3 días. La sanadora había rechazado atenderla. Los esclavos no merecen medicinas que cuestan oro. Y Naira había tomado la decisión más arriesgada de su vida: atravesar el bosque prohibido para buscar las hierbas que su madre, ejecutada cuando ella tenía apenas 7 años, le había enseñado a reconocer. Pero la tormenta había llegado antes de lo previsto, convirtiendo el sendero en un río de lodo, y ahora no sabía si corría hacia la salvación o hacia su propia tumba. El trueno estalló tan cerca que sintió la vibración en los huesos. Tropezó, cayó de rodillas, se levantó con las manos cortadas por las piedras afiladas. La fiebre la hacía delirar. Veía sombras que no existían. Escuchaba voces que la llamaban por su nombre, con la entonación exacta de Kyle, su amado muerto, el joven esclavo de ojos grises, que había intentado huir con ella un año atrás y había sido ejecutado frente a todo el valle como advertencia. «Corre, Naira», susurraba el viento con su voz, y ella obedecía porque era lo único que le quedaba: obedecer a los fantasmas cuando los vivos ya no ofrecían ninguna misericordia. No vio al caballo hasta que fue demasiado tarde. La bestia surgió de la oscuridad como una aparición del infierno mismo, enorme y negro, con los ojos brillando en un tono ambarino que no era natural. El jinete tiró de las riendas con fuerza brutal, pero el animal ya estaba encabritado, las patas delanteras alzándose en el aire, y Naira no tuvo tiempo de apartarse. El casco la golpeó en la sien con un sonido seco y terrible, como una rama al quebrarse, y el mundo se convirtió en una explosión de luz blanca, seguida de una oscuridad tan absoluta que por un momento creyó haber muerto de verdad. Pero la muerte no dolía así. La muerte no venía acompañada del olor a humo de leña y especias raras, ni del tacto de sábanas suaves contra la piel desnuda. Naira abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz dorada de decenas de velas que ardían en candelabros de hierro forjado. Estaba en una habitación que no reconocía, inmensa y decorada con tapices de terciopelo carmesí y pieles de lobo que colgaban de las paredes como trofeos de guerra. El techo era tan alto que se perdía en las sombras, y las vigas de madera oscura parecían costillas de alguna criatura ancestral. Su cabeza pulsaba con un dolor tan intenso que le nublaba la vista. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía correctamente, como si sus extremidades pertenecieran a otra persona. El pánico comenzó a trepar por su garganta, pero entonces escuchó una voz que la hizo olvidar todo lo demás. «No te muevas, todavía estás muy débil». Naira giró la cabeza con esfuerzo, ignorando el mareo que la asaltó, y lo vio. Un hombre sentado en una silla junto a la cama, inclinado hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, observándola con una intensidad que habría sido aterradora si no fuera porque sus ojos eran exactamente del tono gris que ella había memorizado en sus sueños. Kyle, su Kyle, vivo, imposiblemente vivo. «Kyle», su voz salió como un susurro roto, casi inaudible. «No, no puede ser. Te mataron. Te vi». El hombre no respondió de inmediato. Algo pasó por su rostro, una emoción compleja que Naira no pudo descifrar en su estado de confusión. Tenía el cabello más largo de lo que ella recordaba, negro como la obsidiana y recogido en una media cola, con mechones sueltos enmarcando un rostro de rasgos duros y mandíbula marcada. Era más grande de lo que Kyle había sido, más ancho de hombros, con músculos que se marcaban bajo la camisa de lino blanco que llevaba abierta en el cuello, revelando el inicio de un tatuaje que parecía representar garras. Pero los ojos eran los mismos. Tenían que serlo. «Estoy aquí», dijo él finalmente, y su voz era más grave, más ronca, pero tenía la misma calidez que Naira había extrañado cada noche durante un año. «Estoy aquí, mi amor. No voy a dejarte otra vez». Lágrimas ardientes rodaron por las mejillas de Naira mientras extendía una mano temblorosa hacia él. El hombre la tomó con ambas manos, sosteniéndola como si fuera algo sagrado, y ella sintió que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. No entendía cómo era posible, no entendía qué magia oscura lo había traído de vuelta, pero en ese momento no le importaba. Lo único que importaba era que estaba vivo, que estaba aquí,
que sus manos eran cálidas y reales contra su piel helada. «Te extrañé tanto», sollozó. «Cada día, cada noche. No sabía cómo seguir viviendo sin ti». El hombre cerró los ojos con fuerza, como si sus palabras le causaran dolor físico. Cuando volvió a abrirlos, había una determinación férrea en su mirada que Naira no recordaba haber visto antes. «Nunca más vas a sufrir», prometió, y había algo peligroso en su tono, algo que hablaba de poder absoluto y violencia contenida. «Nadie va a volver a tocarte, a lastimarte, a tratarte como si no valieras nada. Lo juro por mi sangre y por la luna que nos observa». Naira habría cuestionado sus palabras. Habría preguntado cómo un esclavo podía hacer promesas tan imposibles, pero la fiebre y el trauma en su cabeza la arrastraban de nuevo hacia la inconsciencia. Lo último que sintió antes de que la oscuridad la reclamara fue el roce de sus labios contra su frente y el murmullo de palabras en un idioma antiguo que no comprendía, pero que la hizo sentir inexplicablemente segura. Durante 3 días, Naira flotó entre el sueño y la vigilia, perdida en un limbo donde el pasado y el presente se mezclaban en imágenes confusas. Soñaba con su ejecución, con la plaza donde lo habían colgado mientras ella gritaba hasta quedar afónica, pero luego abría los ojos, y él estaba ahí, vivo, sosteniéndole la mano o cambiándole los vendajes de la cabeza, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la fuerza evidente de sus manos. Había otros en la habitación a veces, sirvientas que entraban con bandejas de comida que olía mejor que nada que Naira hubiera probado en su vida, y un hombre mayor de barba blanca que la examinaba con instrumentos extraños y murmuraba en voz baja con Kale en el pasillo, pero él nunca se alejaba demasiado. Incluso cuando dormía, Naira podía sentir su presencia cerca, como un escudo invisible entre ella y el mundo exterior. Fue en la 4ª noche cuando finalmente recuperó algo parecido a la claridad mental. Se despertó con la boca seca y el estómago gruñendo de hambre real, no de las náuseas que la habían acompañado durante días. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el fuego que crepitaba en la chimenea, y tardó un momento en localizar a Kale. Estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad con las manos entrelazadas detrás de la espalda, y había algo en su postura que le recordó a las estatuas de los reyes antiguos que decoraban la plaza del mercado donde alguna vez la habían vendido. «Kale», llamó, y su voz sonó más fuerte esta vez, más firme. Él se giró de inmediato, cruzando la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Se arrodilló junto a la cama, tomando su rostro entre sus manos con una suavidad que contradecía su tamaño, y la estudió con ojos que brillaban con algo más que alivio. «¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Necesitas agua?» Naira no pudo evitar sonreír ante su preocupación. Era tan diferente del Kale que recordaba, del joven delgado y tímido que tartamudeaba cuando estaba nervioso. Este hombre tenía una presencia dominante, una seguridad en sí mismo que llenaba la habitación, pero cuando la miraba, había una vulnerabilidad en sus ojos que la hacía sentir como si tuviera el poder de destruirlo con una sola palabra. «Tengo hambre», admitió, «y sed, y muchas preguntas». Algo parpadeó en su expresión, demasiado rápido para identificarlo. Asintió y se levantó, acercándose a una mesa lateral donde esperaba una jarra de agua fresca y una bandeja cubierta. Le sirvió un vaso y la ayudó a incorporarse con cuidado, acomodando almohadas detrás de su espalda con una atención meticulosa. Naira bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido fresco calmaba su garganta áspera. «Despacio», advirtió él, y había un tono de mando natural en su voz que la hizo obedecer instintivamente. Cuando terminó, él descubrió la bandeja, revelando un festín que hizo que a Naira se le hiciera agua a la boca. Pan recién horneado con mantequilla dorada, queso aromático, frutas que solo había visto en las mesas de los nobles, y un caldo espeso que olía a hierbas y carne cocida a fuego lento. Era suficiente comida para alimentar a 5 esclavos durante una semana. «No puedo comer todo esto», protestó débilmente, aunque sus manos ya alcanzaban el pan. «Puedes y lo harás», respondió él con una firmeza que no admitía discusión. «Has estado desnutrida durante años, Naira. Tu cuerpo necesita recuperarse». Ella lo miró con curiosidad mientras mordía el pan, saboreando la explosión de sabores que nunca había experimentado. Había tantas cosas extrañas en todo esto: la habitación lujosa, la comida abundante, la forma en que él hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Los esclavos no vivían así, los esclavos no comían así. «¿Dónde estamos?», preguntó finalmente. «¿Y cómo es que estás vivo? Vi cómo te...» «No»,
la interrumpió bruscamente, y había dolor real en su voz. No hablemos de eso ahora. Estás a salvo. Eso es todo lo que importa. Pero Naira necesitaba entender. Necesitaba llenar los vacíos en su memoria que pulsaban con la misma intensidad que el dolor en su cabeza. La última cosa que recuerdo es estar corriendo en la tormenta. Había un caballo negro enorme, y luego, nada. ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién me trajo? El hombre se tensó visiblemente, desviando la mirada hacia el fuego. Pasaron varios segundos antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz sonaba cuidadosamente controlada. Yo te traje. Mi caballo te golpeó por accidente en el camino. Ha sido mi responsabilidad cuidar de ti desde entonces. Naira frunció el ceño, tratando de procesar sus palabras a través de la neblina que aún nublaba sus pensamientos. ¿Tu caballo? Pero Kale, los esclavos no tienen caballos, no tienen nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás hablando como si...? Come, la interrumpió otra vez, acercándole el tazón de caldo. Por favor, necesitas recuperar fuerzas. Hablaremos de todo cuando estés mejor. Había una súplica en su voz que hizo que Naira quisiera presionar más, pero la verdad era que estaba exhausta y el caldo olía demasiado bien como para resistirse. Comió en silencio mientras él la observaba con una intensidad que la hacía sentir como la criatura más preciosa del mundo, y cuando terminó, él retiró la bandeja y la ayudó a recostarse nuevamente. «Descansa», murmuró, apartando un mechón de cabello oscuro de su rostro. «Estaré aquí cuando despiertes. Siempre estaré aquí». Y mientras Naira se hundía nuevamente en el sueño, una parte pequeña de su mente se preguntaba por qué sus palabras sonaban menos como una promesa y más como una confesión desesperada de algo que él sabía que no debería prometer. Los días siguientes trajeron una mejora gradual pero notable en su condición. El sanador, un hombre llamado Mateo que la trataba con un respeto que ningún médico le había mostrado jamás, confirmó que su cabeza estaba sanando bien, aunque advirtió que algunos recuerdos podrían permanecer confusos durante semanas o incluso meses. Kale aceptó esta noticia con un alivio tan evidente que debería haber alertado a Naira, pero ella estaba demasiado distraída por la extrañeza de su nueva realidad, porque mientras su cuerpo sanaba, su confusión solo crecía. Cada detalle de su entorno gritaba riqueza y poder. Los sirvientes que entraban a cambiar las sábanas se inclinaban profundamente cuando Kale entraba, murmurando «Mi señor», con una reverencia que helaba la sangre. Las ropas que él usaba eran de la mejor calidad, bordadas con hilos de plata que capturaban la luz. Y luego estaban los lobos, 7 de ellos. Enormes bestias grises y negras que deambulaban libremente por las habitaciones contiguas y que la primera vez que entraron casi la hicieron gritar del terror. Pero Kale simplemente se rió, una risa profunda y cálida que vibró en su pecho, y le aseguró que nunca le harían daño. «Ellos saben que eres mía», dijo con naturalidad, rascando detrás de las orejas del más grande, un macho de pelaje negro azabache con cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas. «Morirían antes de permitir que alguien te lastimara. Que eres mía». Las palabras resonaron en la mente de Naira con un eco extraño. Kale nunca había sido posesivo. Había sido dulce, tímido, siempre preguntando permiso antes de tocarla. Este hombre la tocaba como si tuviera todo el derecho del mundo, aunque nunca de manera inapropiada. Un roce en su mejilla cuando verificaba su temperatura, sus manos sosteniéndola firme cuando la ayudaba a caminar por la habitación para recuperar fuerzas, sus dedos peinando su cabello cuando creía que ella estaba dormida. Y lo más confuso de todo, ella lo deseaba. Cada toque enviaba corrientes de calor por su piel. Cada vez que él estaba cerca, su pulso se aceleraba de una manera que no tenía nada que ver con la fiebre. Era como si su cuerpo reconociera algo que su mente no podía comprender, una conexión que iba más allá de la memoria o la razón. Una tarde, cuando ya podía caminar sin mareos, Kale la encontró de pie frente a un enorme espejo de cuerpo completo que dominaba una esquina de la habitación. Naira se miraba fijamente, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Había ganado peso, las mejillas ya no hundidas por el hambre crónica. Su piel, antes áspera y grisácea por la suciedad y el trabajo forzado, ahora brillaba limpia y suave después de días de baños calientes con aceites perfumados. Llevaba un camisón de seda color marfil que probablemente costaba más que todo lo que había poseído en su vida, y su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros en lugar de estar enmarañado por el sudor y el polvo. «Eres hermosa», dijo Kale desde detrás de ella, y cuando sus ojos se encontraron en el reflejo,
Naira vio algo en su mirada que la hizo temblar. La mujer más hermosa que he visto jamás. Ella rió sin humor, sacudiendo la cabeza. No me reconozco. Esta no soy yo. Yo soy... Era una esclava que dormía en el suelo y comía sobras rancias. No soy esta persona. Él se acercó hasta que estuvo justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Sus manos se posaron en sus hombros, firmes pero gentiles, y cuando habló, su voz era baja e intensa. Eres exactamente quien siempre debiste ser. El mundo te robó esto. Te obligó a vivir como si no valieras nada. Pero estaban equivocados. Siempre estuvieron equivocados. Naira sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Se giró para mirarlo directamente, necesitando verlo, necesitando entender. ¿Quién eres tú?, susurró. No eres el Cale que recuerdo. Hablas diferente, actúas diferente. Tienes poder que ningún esclavo podría tener. Así que dime la verdad. ¿Qué me está pasando? ¿Estoy muerta? ¿Es esto algún tipo de sueño antes de morir? Vio el conflicto en sus ojos, la guerra interna que libraba consigo mismo. Por un momento largo, terrible, pensó que él iba a confesar algo que destruiría este frágil momento de paz, pero entonces él la tomó entre sus brazos, abrazándola con una fuerza que rayaba en la desesperación, enterrando su rostro en su cabello. No estás muerta, dijo con voz ronca. Estás más viva de lo que has estado en años, y yo soy el hombre que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para asegurarme de que nunca vuelvas a sufrir. Eso es todo lo que necesitas saber ahora. Y aunque Naira sabía que no era una respuesta real, aunque cada instinto le gritaba que había secretos que él escondía, se permitió derretirse en su abrazo, porque la alternativa era enfrentar una verdad que aún no estaba lista para conocer, y porque en sus brazos, por primera vez desde que podía recordar, se sentía completamente a salvo. Si alguien le hubiera dicho a Teren Volkmar, rey de los Lycans del norte, protector del bosque ancestral, señor de las sombras y heredero de un linaje que se remontaba a 1000 años atrás, que acabaría mintiendo sobre su identidad a una mujer herida, porque la forma en que ella lo miraba lo hacía sentir como si valiera algo más que su título y su poder, se habría reído en su cara. Pero aquí estaba, sentado en su estudio privado en las horas oscuras antes del amanecer, mirando fijamente una copa de whisky que no había tocado, sintiendo el peso de su engaño como una piedra en el pecho. Había sido un accidente. Todo había sido un maldito accidente. Esa noche, regresaba de una reunión con los señores de las tierras fronterizas, discutiendo los continuos problemas con los traficantes de esclavos que cruzaban ilegalmente sus territorios. Estaba furioso, distraído por la impotencia de no poder eliminar ese comercio repugnante, sin declarar una guerra abierta que costaría miles de vidas inocentes. La tormenta había llegado sin avisar, y su semental, una bestia temperamental, incluso en el mejor de los días, se había asustado cuando esa figura delgada apareció corriendo directamente hacia ellos. El sonido del impacto lo perseguiría por el resto de sus días. Había desmontado antes de que su capitán de guardia pudiera detenerlo, arrodillándose junto al cuerpo inmóvil de la mujer con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se rompería. Sangre. Había tanta sangre empapando su cabello oscuro, mezclándose con el barro y la lluvia, y su rostro, incluso cubierto de suciedad y magullado, era lo más hermoso que había visto jamás. Su lobo interior había despertado con un rugido que casi lo hizo transformarse allí mismo. Pareja, compañera, nuestra. Las palabras habían reverberado en su mente, con una certeza instintiva e irrevocable. Esta mujer, esta desconocida que probablemente moriría en sus brazos, era su compañera destinada, el alma que los dioses habían elegido para él hacía siglos y que había creído que nunca encontraría. La había traído a su castillo a la velocidad del rayo, gritando órdenes a los sanadores, amenazando con ejecuciones si no la salvaban. Durante 3 días la había vigilado, sintiendo cada latido débil de su corazón como si fuera el suyo propio, rogando a dioses en los que no creía que le dieran una oportunidad de conocerla, de cortejarla correctamente, de demostrarle que aunque él era un monstruo para el resto del mundo, para ella sería lo que necesitara que fuera. Y entonces ella había despertado. Lo había mirado con esos ojos oscuros, llenos de confusión y dolor, y había pronunciado otro nombre con tanta ternura, tanto anhelo roto, que había sentido como si le arrancaran el corazón. Cale, quienquiera que fuera, había sido amado por ella con una devoción tan pura
que Theren había sentido envidia de un muerto. Debería haber corregido su error de inmediato. Debería haberle dicho: «No, estás confundida. Soy el rey Theren, y tú eres mi compañera destinada, y aunque acabamos de conocernos, mi lobo ya te ha elegido, y nunca dejaré que nada te lastime de nuevo». Era la verdad, era lo correcto. Pero entonces ella había dicho: «Te extrañé tanto», y había llorado como si su corazón se estuviera rompiendo y reparando simultáneamente. Y Theren había pensado: «Solo hasta que se recupere, solo hasta que esté lo suficientemente fuerte como para manejar la verdad». Se había dicho a sí mismo que era misericordia, que una mujer con trauma craneal severo no debería ser bombardeada con información que no podía procesar. Mentiras. Todo eran mentiras que se decía para justificar lo injustificable. La verdad era más simple y más egoísta. Por primera vez en sus 237 años de vida, alguien lo había mirado sin miedo, sin cálculo, sin querer algo de él. Naira lo miraba como Cale, como un igual, como alguien digno de amor simplemente por existir. Y Theren, que había estado solo durante más tiempo del que podía recordar, rodeado de súbditos que lo reverenciaban pero nunca lo conocían realmente, se había aferrado a esa mirada como un hombre muriendo de sed se aferraba al agua. Así que había continuado la farsa, día tras día, cuidándola, alimentándola, observando cómo florecía bajo su atención. Sus lobos la adoraban, siguiéndola por las habitaciones con una devoción que normalmente reservaban solo para él, permitiéndole acariciarlos y hablarles como si entendieran cada palabra. Y ella estaba empezando a mirarlo de una manera que no tenía nada que ver con la memoria y todo que ver con el presente. Veía cómo su pulso se aceleraba cuando él se acercaba, cómo su respiración se volvía superficial cuando sus dedos se rozaban, cómo sus ojos lo seguían cuando creía que él no se daba cuenta. El vínculo entre compañeros estaba haciendo su trabajo, tirando de ella a nivel instintivo, incluso si su mente consciente no entendía qué era lo que sentía. Y él lo estaba permitiendo, alimentándolo, sabiendo que cada día que pasaba hacía que la verdad fuera más difícil de revelar y el daño potencial más devastador. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Mateo entró sin esperar permiso, su rostro arrugado fruncido en una expresión de preocupación que Theren conocía demasiado bien. «Su Majestad, necesitamos hablar sobre la chica». Theren se tensó de inmediato, levantándose de la silla. «¿Qué pasa? ¿Empeoró? ¿La revisaste esta tarde?» «Físicamente está mejorando más rápido de lo que esperaba», respondió Mateo, acercándose con las manos entrelazadas frente a él. «Pero mi rey tiene preguntas válidas que merece que se respondan. ¿Cuánto tiempo más piensa mantener esta ficción?» Theren apretó la mandíbula, desviando la mirada. Mateo era más que su sanador. Había sido amigo de su padre, y lo había visto crecer desde que era un cachorro salvaje que no podía controlar sus transformaciones. Era una de las pocas personas en el mundo que podía hablarle con franqueza absoluta, hasta que esté fuerte, hasta que pueda manejarlo, o hasta que sea demasiado tarde para retroceder. Presionó Mateo con suavidad. «Theren, la conozco desde hace solo días, y puedo ver que es inteligente. Las inconsistencias la están confundiendo. Pronto empezará a hacer preguntas más difíciles de evadir, y cuando descubra la verdad...» «Lo sé», gruñó Theren, pasándose las manos por el cabello. «Maldita sea, Mateo. Lo sé, pero cada vez que intento decirle, cada vez que pienso en cómo va a mirarme cuando sepa que mentí sobre quién soy, que he estado dejando que me llame por el nombre de su amor muerto, yo...» Se calló, incapaz de terminar la frase, incapaz de admitir en voz alta que tenía miedo. Él, que había enfrentado ejércitos, que había peleado contra bestias que harían llorar a hombres adultos, que gobernaba con mano firme un reino de depredadores naturales, tenía miedo de ver odio en los ojos de una mujer humana delgada, que apenas le llegaba al hombro. Mateo suspiró, acercándose para poner una mano en su hombro. «Es tu compañera, Theren. El vínculo ya está formándose. Puedo verlo en cómo actúa ella también. Con el tiempo, ese vínculo la ayudará a perdonarte. Pero cada día que esperas, cada mentira por omisión, hace que esa herida sea más profunda. Dile la verdad. Dale la opción de conocerte como realmente eres». Theren asintió lentamente, sintiendo el peso de la razón en las palabras del anciano. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. «Mañana», prometió, aunque las palabras le sabían a ceniza en la boca. «Mañana le diré todo». Pero mañana llegó y se fue, y Theren encontró razones para posponerlo.
Ella había tenido una pesadilla y despertó temblando, y él pasó la noche sosteniéndola hasta que volvió a dormirse. ¿Y cómo podía destruir esa confianza tan frágil? Luego tuvo un pequeño retroceso, un mareo que la hizo caer, y él la atrapó antes de que golpeara el suelo, y no podía agregar más estrés cuando todavía estaba sanando. Y después ya era demasiado tarde, porque ella lo besó. Fue en la segunda semana. Naira estaba de pie en el balcón que daba a los bosques oscuros que rodeaban el castillo, envuelta en una de sus capas que arrastraba por el suelo, mirando las estrellas con una expresión de paz que Teren había memorizado como si fuera un tesoro precioso. Él se acercó en silencio, y cuando ella sintió su presencia, se giró con una sonrisa que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. «Es hermoso aquí», dijo suavemente. «Tan diferente de antes». A veces me pregunto si realmente merezco esto, Cale. Si merezco estar aquí contigo, comiendo comida que sabe a sueños, usando ropa tan suave que parece pecado. Me siento como una impostora jugando a ser alguien importante. Teren se acercó hasta que estuvo justo detrás de ella, mirando el mismo paisaje pero viendo algo completamente diferente. Veía su reino, las tierras que había jurado proteger, los bosques donde cazaba bajo la luna llena, el río que marcaba la frontera sur, más allá del cual los traficantes de esclavos operaban con impunidad. «No eres una impostora», dijo con voz ronca. Eres todo lo que es verdadero y real en este mundo de mierda. Y mereces esto y mucho más». Ella se giró para mirarlo, y había lágrimas brillando en sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué me amas así? Incluso antes, cuando éramos esclavos juntos, siempre pensé que era yo quien te amaba más. Pero ahora me miras como si fuera algo precioso, como si tu mundo entero girara a mi alrededor, y no entiendo qué hice para merecer eso. Nada, todo, existir». Teren quería gritarlo, quería explicar que el vínculo entre compañeros no era algo que se ganaba o merecía, era simplemente algo que era, tan inevitable como las estaciones o las mareas. Quería decirle que su lobo había sabido quién era ella antes de que ella abriera los ojos, que cada célula de su cuerpo cantaba su nombre incluso si ese nombre no era el que ella usaba para llamarlo. Pero no dijo nada de eso. En cambio, levantó una mano para acariciar su mejilla, limpiando una lágrima con el pulgar. «Me haces sentir humano», susurró, y era la verdad más honesta que había dicho desde que todo esto comenzó, como si fuera más que solo, más que lo que soy, como si pudiera ser mejor. Y entonces ella se puso de puntillas, rodeó su cuello con sus brazos delgados y lo besó. Fue suave al principio, tentativo, como si no estuviera segura de tener derecho. Pero Teren sintió que todo su mundo se reducía a ese punto de contacto, a la suavidad de sus labios contra los suyos, al pequeño sonido que ella hizo cuando él respondió, al sabor de ella, que era mejor que cualquier cosa que hubiera experimentado en sus siglos de vida. Sus brazos la rodearon automáticamente, atrayéndola contra su pecho, y profundizó el beso con una hambre que había estado conteniendo durante días. Ella sabía a las fresas que había comido en el desayuno, a la miel que endulzaba su té, a la promesa de algo que Teren no tenía nombre, pero que su lobo reconocía como hogar. Se besaron hasta que ambos necesitaban aire, y cuando se separaron, ella apoyó su frente contra su pecho, respirando entrecortadamente. «No sé qué me pasa», murmuró contra su camisa. «No soy así. Nunca fui audaz o atrevida, pero contigo me siento como si pudiera ser valiente». Teren cerró los ojos con fuerza, enterrando su rostro en su cabello, el remordimiento como ácido en sus venas. Díselo ahora. Este es el momento». Pero no lo hizo, porque era un cobarde, y porque la sensación de tenerla en sus brazos, de ser amado incluso bajo falsas pretensiones, era algo que no tenía la fuerza para abandonar. Así que simplemente la sostuvo, y le mintió con su silencio, y se odió a sí mismo un poco más. Las semanas pasaron en una niebla de domesticidad extraña y momentos robados. Naira se recuperó completamente según Mateo, aunque advirtió que algunos de sus recuerdos de antes del accidente podrían permanecer fragmentados. Teren aceptó esta noticia con culpa y alivio mezclados, dos emociones que se habían vuelto sus compañeras constantes. Establecieron una rutina que era a la vez dolorosa y perfecta. Desayunaban juntos en su habitación privada, compartiendo comida mientras Naira le contaba sobre sus sueños, algunos claros, otros confusos, y Teren escuchaba como si cada palabra fuera sagrada.
Caminaban por los jardines del castillo en las tardes, siempre con al menos 3 de sus 7 lobos siguiéndolos como guardias silenciosos. Cenaban frente al fuego, ella leyendo en voz alta de la biblioteca extensa que Teren había ido acumulando a través de los siglos, él fingiendo escuchar mientras en realidad solo memorizaba el sonido de su voz. Y por las noches, cuando ella se acurrucaba contra su costado, había insistido en que él durmiera en la cama con ella después de la segunda semana, diciendo que las pesadillas solo se iban cuando podía sentirlo cerca. Teren yacía despierto durante horas, escuchando su respiración acompasada, sintiendo el peso de su engaño crecer con cada latido. Pero había momentos de luz pura que hacían que todo valiera la pena, al menos en su mente traicionera. Como cuando ella rió por primera vez, una risa real, profunda y sin reservas, al ver a uno de los lobos más jóvenes intentar cazar su propia cola, o cuando descubrió su biblioteca de música y pasó un día entero explorando instrumentos que nunca había tenido permitido tocar, finalmente sentándose al piano y tocando una melodía simple que le había enseñado su madre antes de morir. O cuando lo encontró entrenando con su capitán de guardia en el patio y lo observó con los ojos muy abiertos, claramente impresionada por su fuerza y habilidad, aunque intentaba ocultarlo. Ese día en particular había sido peligroso por razones que iban más allá del engaño. Teren había sentido sus ojos sobre él, y algo primitivo en su interior se había pavoneado, queriendo impresionarla, queriendo demostrarle que podía protegerla de cualquier amenaza. Había luchado más duro, movido más rápido, golpeado con más fuerza, hasta que su capitán, un Lycan veterano llamado Diego, había pedido un descanso con una expresión divertida en su rostro cicatrizado. «Su Majestad está particularmente enérgico hoy», había comentado Diego, lo suficientemente bajo para que Naira no escuchara desde donde estaba sentada en los escalones de piedra. «Cállate», había gruñido Teren, pero no pudo evitar buscar su mirada. Ella lo había estado mirando con algo en sus ojos que había hecho que su lobo aullara de satisfacción, admiración, deseo, orgullo, como si él fuera suyo y ella estuviera feliz de reclamarlo ante el mundo. Esa noche, cuando la había llevado de vuelta a sus habitaciones, ella había sido quien lo besó, presionándolo contra la puerta cerrada con una urgencia que había encendido su sangre. Había sido más difícil detenerse esta vez, más difícil recordar que ella no sabía realmente quién era, que su consentimiento estaba basado en una mentira, pero se había detenido, respirando con dificultad, apartándose con cada fibra de control que poseía. «No así», había dicho con voz tensa. «Cuando estemos juntos de esa manera, quiero que sea perfecto. Quiero que no haya dudas, ni preguntas, ni nada entre nosotros excepto la verdad». Ella había fruncido el ceño ante sus palabras, confundida por el énfasis extraño, pero había asentido. «Tienes razón. Lo siento, yo no sé qué me poseyó. Es solo que te deseo tanto que a veces me olvido de cómo respirar». Y Teren había sentido que su corazón se rompía un poco más, porque ella era tan honesta, tan abierta con sus sentimientos, mientras que él escondía verdades que podrían destruirlos. Fue 2 días después cuando todo comenzó a desmoronarse. Naira estaba explorando las secciones del castillo que Teren le había dado permiso para visitar. No todas, nunca las salas donde realizaba sus deberes reales, donde su corte se reunía, donde su trono esperaba vacío porque no podía soportar sentarse en él mientras vivía esta mentira. Pero le había mostrado la biblioteca principal, los salones de música, los jardines interiores donde crecían flores que solo florecían bajo luz de luna. Estaba en la biblioteca, según le dijeron los sirvientes, y Teren se dirigía hacia allá para encontrarla cuando escuchó su grito. Corrió, transformándose a medio camino sin pensarlo, su lobo tomando control ante el sonido de angustia de su compañera. Irrumpió en la biblioteca con los colmillos descubiertos, listo para destruir lo que fuera que la hubiera lastimado, pero la escena que encontró lo detuvo en seco. Naira estaba de pie en medio del piso de mármol, con un libro abierto en sus manos temblorosas, las páginas amarillentas por la edad, y en su rostro había una expresión que Teren nunca había visto. Confusión dando paso a comprensión, comprensión dando paso a horror. «Naira», dijo, forzando su transformación a revertirse, su voz saliendo ronca y áspera. «¿Qué pasa? ¿Qué encontraste?» Ella levantó la mirada hacia él, y había lágrimas en sus ojos, pero no del tipo que había visto antes. Estas eran lágrimas de traición. «Este libro», dijo con voz temblorosa, sosteniéndolo para que él pudiera ver, es un registro genealógico de la familia real, de los reyes Lycans, y tiene una dedicatoria. Para mi amado hijo, Teren Volkmar,
en su 100º cumpleaños, que gobiernes con sabiduría y encuentres el amor incluso en la oscuridad. Firmado por la reina Isadora. El mundo de Teren se detuvo. De todas las formas en que había imaginado que ella descubriría la verdad, nunca había sido así. Nunca había sido tan abrupto, tan frío, tan desprovisto de contexto. Naira, déjame explicar. ¿Explicar qué? Su voz se elevó, quebrándose en la última palabra. ¿Explicar por qué me has estado mintiendo? ¿Por qué me hiciste creer que eras Cal cuando claramente eres el rey? Terminó él por ella, y cada palabra era como tragar vidrio roto. Soy el rey Teren Volkmar, y tú eres mi compañera destinada. Ella retrocedió como si él la hubiera golpeado, el libro cayendo de sus manos para golpear el suelo con un sonido que resonó como un disparo. ¿Compañera? ¿Qué significa eso? Significa que mi lobo te reconoció la noche que te lastimé. Significa que estamos destinados, unidos por lazos que van más allá de la elección o la razón. Significa que... ¡No!, gritó ella tapándose los oídos. No, esto no está pasando. Tú eres Cale. Tú me amas. ¿Me conoces? Nosotros... Yo no soy Cale, dijo Teren, y cada palabra era una agonía. Nunca fui Kyle. Cuando despertaste después del accidente, estabas confundida por el trauma en tu cabeza. Me llamaste por su nombre, y yo te dejé creer que lo era porque fui un egoísta y un cobarde que no soportaba la idea de que me miraras con miedo en lugar de con amor. Vio el momento exacto en que todo cayó en su lugar, el cambio en su expresión de confusión a comprensión, de comprensión a devastación absoluta. Sus piernas cedieron, y Teren se lanzó hacia adelante para atraparla, pero ella lo apartó con una fuerza sorprendente, arrastrándose hacia atrás como si su toque la quemara. No me toques, no te atrevas a tocarme. Naira, por favor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz hueca. ¿Cuánto tiempo has estado jugando conmigo, haciéndome creer que había encontrado un milagro, que el hombre que amaba había vuelto de la muerte? Nunca quise lastimarte. Tienes que creerme. Cada momento que pasamos juntos fue real para mí. Lo que siento por ti es real. ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices? Las lágrimas corrían libremente ahora, su rostro descompuesto por la angustia. Todo fue una mentira. Cada conversación, cada beso, cada momento en que me sostuviste y me dijiste que estaba a salvo. ¿Qué más has mentido sobre? ¿Dónde estoy realmente? ¿Por qué? Oh dioses, los sirvientes, la forma en que te tratan, las ropas, los lobos. Todo tenía sentido si eras un rey, pero yo creí. Se levantó con piernas inestables, retrocediendo hacia la puerta. Teren se levantó también, pero no se acercó, cada instinto gritándole que fuera tras ella, que la reclamara, que le hiciera entender, pero sabiendo que un movimiento en falso la rompería completamente. Me usaste, susurró ella. Dejaste que me enamorara de una fantasía, de un fantasma, mientras fingías ser alguien que no eres. Y lo peor es que funcionó. Porque yo te amo. Amo al hombre que pensé que eras. Pero ese hombre no existe, ¿verdad? Solo hay un mentiroso con cara bonita que jugó con una esclava estúpida porque pudo. No, gruñó Teren, y había desesperación real en su voz. No, eso no es cierto. Soy todas las cosas que te mostré. El único engaño fue mi nombre. Todo lo demás, mi cuidado, mi deseo de protegerte, la forma en que te miro como si fueras mi mundo entero, todo eso es real. No me importa, dijo ella, y su voz era fría ahora, la calidez que siempre había tenido para él completamente ausente. No importa lo que sientas si fue construido sobre mentiras. ¿Sabes lo que es peor que perder a alguien que amas? Es descubrir que nunca existió en primer lugar. Y con eso, salió corriendo de la biblioteca, sus pies descalzos golpeando el mármol en un ritmo frenético. Teren la dejó ir, aunque todo su ser gritaba por seguirla, porque Diego apareció de las sombras donde evidentemente había escuchado todo, y puso una mano firme en su hombro. Déjela procesar, mi rey. Perseguirla ahora solo empeorará las cosas. ¿Cómo podría empeorar?, preguntó Teren con voz rota. La he perdido. Vi el momento exacto en que dejó de mirarme como si fuera su refugio, y empezó a mirarme como al monstruo que realmente soy. No es un monstruo, dijo Diego firmemente. Cometió un error terrible, sí, pero uno nacido del miedo a perder a su compañera antes de que incluso tuviera la oportunidad de conocerla. Ahora debe darle tiempo, y luego debe arreglarlo. Demuéstrele quién es realmente. Teren quería creer que era posible, pero había visto la forma en que Naira lo había mirado antes de irse,
como si fuera algo que necesitaba escapar, y temía que esa mirada fuera lo único que vería de ella de ahora en adelante. Naira se encerró en las habitaciones que había compartido con él durante semanas, empujando los muebles pesados contra la puerta, porque no podía soportar la idea de que él entrara. Colapsó en el suelo, abrazándose las rodillas contra el pecho, y lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su garganta estaba en carne viva y sus ojos hinchados. Todo había sido mentira. El milagro que había creído, la esperanza de que quizás los dioses se habían apiadado de ella y le habían devuelto a su amado, todo aplastado bajo el peso de la verdad. Kyle estaba muerto. Había estado muerto todo este tiempo, y ella había estado besando a un extraño, confiando en un extraño, enamorándose de un extraño que había usado su dolor para su propio beneficio. ¿Qué clase de persona hacía eso? ¿Qué clase de hombre miraba a una mujer confundida y herida y decidía que era una oportunidad en lugar de una responsabilidad de hacer lo correcto? Pero incluso mientras su mente gritaba estas acusaciones, una parte pequeña y traidora de ella recordaba la forma en que él la había sostenido en las noches oscuras cuando las pesadillas la consumían. Recordaba su gentileza al alimentarla, al ayudarla a caminar cuando todavía estaba débil. Recordaba cómo sus ojos se iluminaban cuando ella entraba a una habitación, como si fuera la única cosa que importaba en su mundo de poder y deber. ¿Todo eso había sido falso también? ¿O había verdad enterrada bajo las capas de engaño? No lo sabía, y el no saber era casi peor que la traición misma. Pasaron horas. Alguien golpeó la puerta eventualmente, pero no era él. Era una mujer mayor con voz suave, que se identificó como Helena, el ama de llaves del castillo. «Señorita Naira, el rey me ha pedido que le traiga comida. No tiene que verlo, no tiene que hablar con él. Pero por favor, coma algo. Él está muy preocupado por usted». Naira casi rió ante la ironía. Él estaba preocupado. Qué reconfortante. Pero su estómago gruñó, recordándole que la traición no detenía las funciones corporales básicas, así que apartó los muebles lo suficiente como para abrir la puerta a una rendija y tomar la bandeja que Helena le ofrecía. La mujer mayor la miró con ojos llenos de compasión, pero no dijo nada más, solo asintió y se fue. Naira comió mecánicamente, sin saborear nada, mirando fijamente el fuego que crepitaba en la chimenea. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué haría ahora? ¿Podía irse? ¿Quería irse? ¿A dónde iría? Era una esclava liberada, asumiendo que eso era incluso verdad y no otra mentira, en un mundo que no ofrecía gentileza a las mujeres sin protección o recursos. Y luego estaba lo que él había dicho, compañera destinada. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Era algún tipo de magia Lycan, una razón sobrenatural por la que su cuerpo reaccionaba a él de maneras que no podía controlar? ¿O era solo otra manipulación, otra forma de justificar lo injustificable? Se durmió eventualmente, exhausta por el llanto y la confusión, y soñó con grises, 2 pares de ojos grises, uno que conocía en sus huesos, el joven gentil que había muerto por intentar salvarla, y otro que su cuerpo conocía pero su mente rechazaba, el rey que había mentido pero cuyo toque había hecho que se sintiera viva por primera vez en años. Cuando despertó, era pasado el mediodía según el sol que se filtraba por las ventanas. Había otra bandeja esperando fuera de su puerta, y esta vez cuando la tomó, encontró una nota escrita en una caligrafía elegante, que reconoció de los libros que él había firmado en su biblioteca privada. «No espero tu perdón, no lo merezco, pero por favor cuídate, come, descansa, y cuando estés lista, si alguna vez estás lista, me gustaría explicar todo, sin mentiras esta vez, solo la verdad, sin importar cuánto me cueste. Eres libre de ir si lo deseas. Enviaré papeles oficiales declarando tu libertad y dándote recursos para comenzar una nueva vida en cualquier lugar que elijas. Pero si hay alguna parte de ti que pueda considerar escucharme, estaré esperando. Siempre estaré esperando». Naira leyó la nota 3 veces, sus emociones oscilando salvajemente entre furia y algo peligrosamente cercano a la esperanza. Él le estaba dando una salida, no la estaba reteniendo prisionera, no estaba usando su poder para forzarla a nada. Eso significaba algo, ¿no? O tal vez solo era otra manipulación, otra forma de hacerse ver mejor de lo que era. Pasó otro día encerrada, luchando consigo misma. Pero la verdad era que a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, una parte de ella quería respuestas. Quería entender cómo alguien podía mirarla con tanta devoción
y aún así mentir tan completamente. Quería saber si había algo real enterrado bajo las capas de engaño. Y, aunque odiaba admitirlo incluso a sí misma, lo extrañaba. Extrañaba la sensación de seguridad que había sentido en sus brazos. Extrañaba la forma en que su presencia hacía que todo lo demás pareciera manejable. Extrañaba a los lobos que la habían seguido como guardias leales, y las comidas compartidas, y las conversaciones largas sobre nada y todo. Pero sobre todo, extrañaba la versión de sí misma que había sido con él. La mujer que se reía libremente, que comía sin culpa, que se permitía soñar con futuros que no incluían dolor constante. ¿Podía recuperar esa versión de sí misma sin él? ¿O él la había envenenado tan completamente que nunca podría confiar en lo que sentía de nuevo? Al tercer día, Elena volvió, y esta vez trajo más que comida. «Señorita Naira, el rey ha emitido decretos. Pensé que debería saberlo, viniendo de mí en lugar de él». Naira levantó la vista, curiosa a su pesar. ¿Qué tipo de decretos? Ha comenzado a desmantelar el sistema de esclavitud dentro de sus tierras. Esta mañana, 3 supervisores fueron ejecutados públicamente por crímenes documentados de abuso contra esclavos. Todos los contratos de esclavitud en el castillo han sido anulados. Las personas pueden elegir quedarse como sirvientes pagados o irse con una compensación. Ha enviado cartas a los señores de las tierras, exigiendo que hagan lo mismo, amenazando con confiscar propiedades si se niegan. El corazón de Naira dio un vuelco doloroso en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Elena la miró con ojos que habían visto demasiado de la vida como para ser ingenuos. Porque usted le mostró su propio reflejo, y no le gustó lo que vio. La lluvia caía como latigazos sobre el valle de ceniza, empapando la tierra árida donde los esclavos trabajaban hasta que sus manos sangraban. Naira había aprendido desde niña que el dolor era el único idioma que los poderosos entendían, y esa noche, mientras corría descalza por el camino de piedra con el corazón desbocado, supo que su cuerpo estaba a punto de pronunciar su última palabra. Había huido de los establos donde dormía junto a otras 12 almas olvidadas, impulsada por la desesperación de una fiebre que la consumía desde hacía 3 días. La sanadora había rechazado atenderla. Los esclavos no merecen medicinas que cuestan oro, y Naira había tomado la decisión más arriesgada de su vida, atravesar el bosque prohibido para buscar las hierbas que su madre, ejecutada cuando ella tenía apenas 7 años, le había enseñado a reconocer. Pero la tormenta había llegado antes de lo previsto, convirtiendo el sendero en un río de lodo, y ahora no sabía si corría hacia la salvación o hacia su propia tumba. El trueno estalló tan cerca que sintió la vibración en los huesos. Tropezó, cayó de rodillas, se levantó con las manos cortadas por las piedras afiladas. La fiebre la hacía delirar. Veía sombras que no existían. Escuchaba voces que la llamaban por su nombre, con la entonación exacta de Kyle, su amado muerto, el joven esclavo de ojos grises, que había intentado huir con ella un año atrás y había sido ejecutado frente a todo el valle como advertencia. «Corre, Naira», susurraba el viento con su voz, y ella obedecía porque era lo único que le quedaba, obedecer a los fantasmas cuando los vivos ya no ofrecían ninguna misericordia. No vio al caballo hasta que fue demasiado tarde. La bestia surgió de la oscuridad como una aparición del infierno mismo, enorme y negro, con los ojos brillando en un tono ambarino que no era natural. El jinete tiró de las riendas con fuerza brutal, pero el animal ya estaba encabritado, las patas delanteras alzándose en el aire, y Naira no tuvo tiempo de apartarse. El casco la golpeó en la sien con un sonido seco y terrible, como una rama al quebrarse, y el mundo se convirtió en una explosión de luz blanca, seguida de una oscuridad tan absoluta que por un momento creyó haber muerto de verdad. Pero la muerte no dolía así. La muerte no venía acompañada del olor a humo de leña y especias raras, ni del tacto de sábanas suaves contra la piel desnuda. Naira abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz dorada de decenas de velas que ardían en candelabros de hierro forjado. Estaba en una habitación que no reconocía, inmensa y decorada con tapices de terciopelo carmesí y pieles de lobo que colgaban de las paredes como trofeos de guerra. El techo era tan alto que se perdía en las sombras, y las vigas de madera oscura parecían costillas de alguna criatura ancestral. Su cabeza pulsaba con un dolor tan intenso que le nublaba la vista. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía correctamente, como si sus extremidades pertenecieran a otra persona. El pánico comenzó a trepar por su garganta, pero entonces escuchó una voz que la hizo olvidar todo lo demás. «No te muevas, todavía estás muy débil». Naira giró la cabeza con esfuerzo.
ignorando el mareo que la asaltó, y lo vio. Un hombre sentado en una silla junto a la cama, inclinado hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, observándola con una intensidad que habría sido aterradora si no fuera porque sus ojos eran exactamente del tono gris que ella había memorizado en sus sueños. Cale, su Cale, vivo, imposiblemente vivo. Cale, su voz salió como un susurro roto, casi inaudible. No, no puede ser. Te mataron. Te vi. El hombre no respondió de inmediato. Algo pasó por su rostro, una emoción compleja que Naira no pudo descifrar en su estado de confusión. Tenía el cabello más largo de lo que ella recordaba, negro como la obsidiana y recogido en una media cola, con mechones sueltos enmarcando un rostro de rasgos duros y mandíbula marcada. Era más grande de lo que Cale había sido, más ancho de hombros, con músculos que se marcaban bajo la camisa de lino blanco que llevaba abierta en el cuello, revelando el inicio de un tatuaje que parecía representar garras. Pero los ojos eran los mismos. Tenían que serlo. «Estoy aquí», dijo él finalmente, y su voz era más grave, más ronca, pero tenía la misma calidez que Naira había extrañado cada noche durante un año. «Estoy aquí, mi amor. No voy a dejarte otra vez». Lágrimas ardientes rodaron por las mejillas de Naira mientras extendía una mano temblorosa hacia él. El hombre la tomó con ambas manos, sosteniéndola como si fuera algo sagrado, y ella sintió que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. No entendía cómo era posible, no entendía qué magia oscura lo había traído de vuelta, pero en ese momento no le importaba. Lo único que importaba era que estaba vivo, que estaba aquí, que sus manos eran cálidas y reales contra su piel helada. «Te extrañé tanto», sollozó. «Cada día, cada noche. No sabía cómo seguir viviendo sin ti». El hombre cerró los ojos con fuerza, como si sus palabras le causaran dolor físico. Cuando volvió a abrirlos, había una determinación férrea en su mirada que Naira no recordaba haber visto antes. «Nunca más vas a sufrir», prometió, y había algo peligroso en su tono, algo que hablaba de poder absoluto y violencia contenida. «Nadie va a volver a tocarte, a lastimarte, a tratarte como si no valieras nada. Lo juro por mi sangre y por la luna que nos observa». Naira habría cuestionado sus palabras. Habría preguntado cómo un esclavo podía hacer promesas tan imposibles, pero la fiebre y el trauma en su cabeza la arrastraban de nuevo hacia la inconsciencia. Lo último que sintió antes de que la oscuridad la reclamara fue el roce de sus labios contra su frente y el murmullo de palabras en un idioma antiguo que no comprendía, pero que la hizo sentir inexplicablemente segura. Durante 3 días, Naira flotó entre el sueño y la vigilia, perdida en un limbo donde el pasado y el presente se mezclaban en imágenes confusas. Soñaba con su ejecución, con la plaza donde lo habían colgado mientras ella gritaba hasta quedar afónica, pero luego abría los ojos, y él estaba ahí, vivo, sosteniéndole la mano o cambiándole los vendajes de la cabeza, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la fuerza evidente de sus manos. Había otros en la habitación a veces, sirvientas que entraban con bandejas de comida que olía mejor que nada que Naira hubiera probado en su vida, y un hombre mayor de barba blanca que la examinaba con instrumentos extraños y murmuraba en voz baja con Cale en el pasillo, pero él nunca se alejaba demasiado. Incluso cuando dormía, Naira podía sentir su presencia cerca, como un escudo invisible entre ella y el mundo exterior. Fue en la 4ª noche cuando finalmente recuperó algo parecido a la claridad mental. Se despertó con la boca seca y el estómago gruñendo de hambre real, no de las náuseas que la habían acompañado durante días. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el fuego que crepitaba en la chimenea, y tardó un momento en localizar a Cale. Estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad con las manos entrelazadas detrás de la espalda, y había algo en su postura que le recordó a las estatuas de los reyes antiguos que decoraban la plaza del mercado donde alguna vez la habían vendido. «Cale», llamó, y su voz sonó más fuerte esta vez, más firme. Él se giró de inmediato, cruzando la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Se arrodilló junto a la cama, tomando su rostro entre sus manos con una suavidad que contradecía su tamaño, y la estudió con ojos que brillaban con algo más que alivio. «¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Necesitas agua?» Naira no pudo evitar sonreír ante su preocupación. Era tan diferente del Cale que recordaba, del joven delgado y tímido que tartamudeaba cuando estaba nervioso. Este hombre tenía una presencia dominante, una seguridad en sí mismo que llenaba la habitación, pero cuando la miraba,
Había una vulnerabilidad en sus ojos que la hacía sentir como si tuviera el poder de destruirlo con una sola palabra. «Tengo hambre», admitió. «Y sed, y muchas preguntas». Algo parpadeó en su expresión, demasiado rápido para identificarlo. Asintió y se levantó, acercándose a una mesa lateral donde esperaba una jarra de agua fresca y una bandeja cubierta. Le sirvió un vaso y la ayudó a incorporarse con cuidado, acomodando almohadas detrás de su espalda con una atención meticulosa. Naira bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido fresco calmaba su garganta áspera. «Despacio», advirtió él, y había un tono de mando natural en su voz que la hizo obedecer instintivamente. Cuando terminó, él descubrió la bandeja, revelando un festín que hizo que a Naira se le hiciera agua a la boca. Pan recién horneado con mantequilla dorada, queso aromático, frutas que solo había visto en las mesas de los nobles, y un caldo espeso que olía a hierbas y carne cocida a fuego lento. Era suficiente comida para alimentar a 5 esclavos durante una semana. «No puedo comer todo esto», protestó débilmente, aunque sus manos ya alcanzaban el pan. «Puedes y lo harás», respondió él con una firmeza que no admitía discusión. «Has estado desnutrida durante años, Naira. Tu cuerpo necesita recuperarse». Ella lo miró con curiosidad mientras mordía el pan, saboreando la explosión de sabores que nunca había experimentado. Había tantas cosas extrañas en todo esto: la habitación lujosa, la comida abundante, la forma en que él hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Los esclavos no vivían así. Los esclavos no comían así. «¿Dónde estamos?», preguntó finalmente. «¿Y cómo es que estás vivo? Vi cómo te...» «No», la interrumpió bruscamente, y había dolor real en su voz. «No hablemos de eso ahora. Estás a salvo. Eso es todo lo que importa». Pero Naira necesitaba entender. Necesitaba llenar los vacíos en su memoria que pulsaban con la misma intensidad que el dolor en su cabeza. «La última cosa que recuerdo es estar corriendo en la tormenta. Había un caballo negro enorme, y luego, nada. ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién me trajo?». El hombre se tensó visiblemente, desviando la mirada hacia el fuego. Pasaron varios segundos antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz sonaba cuidadosamente controlada. «Yo te traje. Mi caballo te golpeó por accidente en el camino. Ha sido mi responsabilidad cuidar de ti desde entonces». Naira frunció el ceño, tratando de procesar sus palabras a través de la neblina que aún nublaba sus pensamientos. «¿Tu caballo? Pero Kale, los esclavos no tienen caballos, no tienen nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás hablando como si...?» «Come», la interrumpió otra vez, acercándole el tazón de caldo. «Por favor, necesitas recuperar fuerzas. Hablaremos de todo cuando estés mejor». Había una súplica en su voz que hizo que Naira quisiera presionar más, pero la verdad era que estaba exhausta, y el caldo olía demasiado bien como para resistirse. Comió en silencio mientras él la observaba con una intensidad que la hacía sentir como la criatura más preciosa del mundo, y cuando terminó, él retiró la bandeja y la ayudó a recostarse nuevamente. «Descansa», murmuró, apartando un mechón de cabello oscuro de su rostro. «Estaré aquí cuando despiertes. Siempre estaré aquí». Y mientras Naira se hundía nuevamente en el sueño, una parte pequeña de su mente se preguntaba por qué sus palabras sonaban menos como una promesa y más como una confesión desesperada de algo que él sabía que no debería prometer. Los días siguientes trajeron una mejora gradual pero notable en su condición. El sanador, un hombre llamado Mateo que la trataba con un respeto que ningún médico le había mostrado jamás, confirmó que su cabeza estaba sanando bien, aunque advirtió que algunos recuerdos podrían permanecer confusos durante semanas o incluso meses. Kale aceptó esta noticia con un alivio tan evidente que debería haber alertado a Naira, pero ella estaba demasiado distraída por la extrañeza de su nueva realidad, porque mientras su cuerpo sanaba, su confusión solo crecía. Cada detalle de su entorno gritaba riqueza y poder. Los sirvientes que entraban a cambiar las sábanas se inclinaban profundamente cuando Kale entraba, murmurando «Mi señor», con una reverencia que helaba la sangre. Las ropas que él usaba eran de la mejor calidad, bordadas con hilos de plata que capturaban la luz. Y luego estaban los lobos, 7 de ellos. Enormes bestias grises y negras que deambulaban libremente por las habitaciones contiguas y que la primera vez que entraron casi la hicieron gritar del terror. Pero Kale simplemente se rió, una risa profunda y cálida que vibró en su pecho, y le aseguró que nunca le harían daño. «Ellos saben que eres mía», dijo con naturalidad,
rascando detrás de las orejas del más grande, un macho de pelaje negro azabache con cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas. Morirían antes de permitir que alguien te lastimara, que eres mía. Las palabras resonaron en la mente de Naira con un eco extraño. Kale nunca había sido posesivo. Había sido dulce, tímido, siempre preguntando permiso antes de tocarla. Este hombre la tocaba como si tuviera todo el derecho del mundo, aunque nunca de manera inapropiada. Un roce en su mejilla cuando verificaba su temperatura, sus manos sosteniéndola firme cuando la ayudaba a caminar por la habitación para recuperar fuerzas, sus dedos peinando su cabello cuando creía que ella estaba dormida. Y lo más confuso de todo, ella lo deseaba. Cada toque enviaba corrientes de calor por su piel. Cada vez que él estaba cerca, su pulso se aceleraba de una manera que no